Para usted, ¿qué es la educación liberadora y cómo la aplica en el aula? Se habla de la liberación en la educación a mediados de los años 50, 60, precisamente tratando de contraponerse a los estilos tradicionalistas, cuadrados de una educación tanto militarista, heredada de la Segunda Guerra Mundial, pero también del autoritarismo militarista, pero también del tradicionalismo. Acuérdense que hacia mediados del siglo XX, lo que es el fascismo, el nazismo, el militarismo japonés y el mismo socialismo soviético habían establecido un sistema de educación sumamente enmarcado, era militarista, ¿sí? Entonces, la postura que se adopta a partir de los años 60 y 70 es buscar el punto de vista humano del niño y bueno, en sí del ser humano, pero no solamente la educación va hacia un nuevo modelo en donde el centro sea el ser humano, donde tome en cuenta sentimientos, opiniones, etcétera, sino también sirva como un medio liberador de los dogmas, liberador de las políticas hegemónicas del Estado y específicamente de los sistemas políticos que se aplican en varias partes del mundo. Freire, por ejemplo, habla de la liberación del pensamiento y hablamos de los procesos que, por ejemplo, se ve sometido el pueblo en diversas partes del mundo, pero nosotros lo ubicaríamos específicamente en América Latina, ¿sí? Entonces, cuando se habla de Paulo Freire, ¿sí?, su liberación del pensamiento es de crear alumnos, o más bien formar alumnos que tengan una libertad de pensamiento, ¿sí?, que la educación les sirva como un instrumento, un medio para tener decisiones autónomas, para crear gentes críticas y reflexivas, no dependientes del maestro, sino que por sí solos puedan tomar decisiones, ¿no? Porque un problema de la educación es que busca no solamente reproducir esquemas, sino también que dependan directamente, como si fuera un cordón umbilical, de el maestro, ¿no? Es algo muy claro, por ejemplo, que se criticaba el hecho de que el maestro no le deje crecer o hacer al alumno, ¿no? Y eso va desde educación preescolar hasta educación superior. Para usted, ¿qué es la educación liberadora y cómo la aplica en el aula? A ver, yo creo que primero tenemos que partir de la idea de dos palabras claves aquí: educación y liberación. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿educación para qué y liberarnos para qué? ¿Sí? Yo creo que ahí es donde tenemos que partir. Hay un teórico que a mí me gusta mucho que se apellida Méliès, que es un teórico francés, que dice que nosotros fuimos arrojados al mundo y finalmente acabamos siendo, de manera convencional, se nos impone todo lo que vamos conociendo en nuestro mundo. O sea, tú llegas a un mundo ya establecido y te vas adaptando a él. Y entonces, aquí se da un juego muy interesante entre lo impuesto y la libertad que tienes para decidir sobre lo que tú quieres. El gran debate de la filosofía de qué carambas es la libertad. Y entonces, ahí aparece la palabra liberación como tal. ¿Liberarnos de qué? ¿Sí? ¿Liberarnos de qué? De entrada yo les puedo decir que hay tendencias del siglo XVI, del siglo XIV, que ya hablaban sobre liberación, aunque no la nombraban como tal, ¿sí? No hablaban de la liberación como tal. Pero entonces, a ver, primero vamos a pensar que nosotros los que estamos aquí somos sujetos que vivimos, como su nombre lo indica, sujetos a ciertas convencionalidades.
Cuando estos fueron arrojados al mundo, llegaron aquí con que ya se les impuso la forma del idioma que van a hablar, se les impuso la forma en que tienen que vestir, se les impuso incluso hasta la religión que tienen que tener, porque al final se va dando una idea de una generación que se impone sobre la otra. Pero entonces aquí hay un asunto de que no es lo mismo que se te imponga y lo decidas a que tú decidas a partir de la imposición. No sé si me explico. Son dos caminos diferentes. O sea que de pronto, cuando yo les digo a los niños, piensen en esto. Los niños cuando entran a la primaria y escuchan el tan, ta, tan, tan, ta, tan, ta, 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 automáticamente saben que tienen que estar en posición de firmes. O que si escuchan el tarararara, saben que tienen que saludar. Pero nadie les explica por qué. Y entonces llegan con asuntos ya impuestos sin explicación del por qué. Todo este marco se los acabo de dar para entender que la educación liberadora parte de la idea de que el sujeto debe ser autónomo, regulado para decidir sobre sus propias decisiones, pero a partir de una idea de pensar en él, para los otros y en la sociedad. El principal defensor de la educación liberadora es Paulo Freire, ¿no? Su idea liberadora de Paulo Freire, a partir de un libro famosísimo que hizo en los años 60, que se llama Pedagogía del Oprimido. En este documento, Paulo Freire, que era un gran educador brasileño, él planteaba la idea de la alfabetización de los trabajadores en Brasil, a partir de una idea de que había una enorme pobreza, había una enorme desigualdad, y que entonces cómo la educación podía ser liberadora. Aquí parto de la idea. ¿La educación puede ser liberadora? Ay, es un conflicto muy canijo, porque aquí necesitaríamos meternos en un terreno filosófico muy profundo, porque finalmente la educación como proceso es un proceso impuesto. Pero sí coincido con Paulo Freire de que la educación puede liberar al sujeto. ¿Liberarlo de qué? Liberarlo para que tome él sus propias decisiones, para que a partir de sus propias decisiones él vaya respondiendo a sus propias necesidades y vaya pensando en comunidad. No sé si me explico. O sea, esa es la idea de la educación liberadora.